Amigos, bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección. Como siempre, un gusto saludarlos, su servidor Mario Gómez Sánchez y el socio de la firma, también y cofundador de la misma, el licenciado Joaquín Lizalde. Bienvenido, estimado Joaquín. Mucho gusto, Mario. Qué bueno que te tenemos de regreso. Ay, gracias. Haces falta aquí. No, pues como lo estuve viendo, creo que no tanta, ¿eh? Excelente programa, amigo. Muchas gracias. Amigo, hoy vamos a tocar un tema que creemos muy importante, de acuerdo a las circunstancias que se están dando en el país, en el que la tecnología de la información, como siempre lo platicamos, pues está llegando a todas las empresas, las micros, las pymes, de forma de comercio electrónico. Entonces el programa el día de hoy va a ser una visión legal de las pymes en Internet. Es más, vamos a estar viendo todo lo que es el entorno legal de las micros y de las pymes en Internet, claro, en lo que la hora que tenemos de programa nos lo permita. Para esto, pues como ustedes saben, somos especialistas en la materia y esperamos poder llenar sus expectativas, ya que este tipo de temas pues, son necesarios para la subsistencia de las empresas hoy en día. De hecho, son indispensables. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a platicar de qué elementos está compuesta el Internet en nuestros días, porque está compuesto de diferentes elementos. ¿Nos podrías explicar, estimado Joaquín, cuáles son estos elementos que existen en el ecosistema digital de Internet? Bueno, el nuevo paradigma de las tecnologías de información y comunicación es precisamente ese. Se ha creado un ecosistema digital que no es otra cosa que el comportamiento que determinados usuarios de medios tecnológicos desarrollan a través de Internet. Entonces, este ecosistema digital subsiste eh, y nace precisamente de que se le atribuye que la sociedad es una sociedad interconectada, plural, participativa, interactiva. Pero esta interacción se da con un objeto de crear, almacenar, manipular, difundir, distribuir, incluso almacenar información. Cuando nosotros tenemos acceso a grandes cantidades de información como hoy lo tenemos, y esa información la canalizamos hacia un objetivo propio, estamos en condiciones de determinar que esa información se transforme en conocimiento. De tal manera que ahora somos unos usuarios selectivos de contenidos y tenemos acceso prácticamente a la cultura mundial y a los avances científicos que están dispuestos en la red. Con eso se generan pues varios fenómenos. Uno de ellos, nuevas formas de aprendizaje. El aprendizaje a través de Internet que está supliendo al aprendizaje formal, el que normalmente llevamos a través de unos estudios académicos especializados. Y esto genera conocimiento. A través de nuestra práctica de navegación generamos un conocimiento. Este conocimiento este conocimiento, al ser interactuante con otros sujetos que concurren en Internet, pues da las bases de una inteligencia colectiva, por supuesto. Y entonces por eso ahora hablamos que estos motores sirven como un fundamento para el desarrollo económico, y es así pues el ecosistema donde el emprendimiento, la innovación, las pequeñas y medianas empresas, las microempresas encuentran en Internet una fuente donde pueden hacer prosperar sus negocios. Sí, estamos viendo desde el punto de vista comercial, también tenemos el punto de vista de las personas que confluyen, como bien ya lo dijiste, en el ambiente educativo, también en el ambiente social, en el ambiente familiar. ¿Por qué familiar? Pues tenemos que las redes sociales, pues muchas veces tenemos a los amigos, están las familias, es una interacción a la vida cotidiana trasladada a la manera virtual, podemos llamarlo de una manera que es el Internet. Entonces tenemos la sociedad, la llamada sociedad de la información y del conocimiento. De la información y del conocimiento, que se nutre precisamente, como bien nos acaba de platicar nuestro socio y especialista en estos temas, del conocimiento de las mismas personas que lo manejan día a día, que va desde lo personal a lo general, por medio de situaciones personales, familiares, de comercio, de empresas, que a fin de cuentas pues es un ecosistema paralelo a la vida cotidiana que tenemos todos los días. Sí, ¿Es así? Es así. Este impacto en este nuevo ecosistema social incluso es propulsor de política pública. Claro. Por ejemplo, en nuestro país la llamada Estrategia Digital Nacional, que se lanzó el 25 de noviembre de 2013 bajo 5 ejes principales, que era salud, economía digital, seguridad ciudadana, educación de calidad y transformación gubernamental, cada uno con sus objetivos secundarios
y seguidos de sus líneas de acción que pues están por verse resultados. Y una de estas políticas públicas precisamente es el apoyo al emprendimiento y a la interacción o la incursión franca ya propiamente de las pymes al entorno digital. Entonces, una de las cosas que dices, ¿qué comportamiento y qué hábitos tenemos en Internet, ¿no? Para una pyme es muy importante saber cuál es su target, cuál es su mercado meta o su consumidor meta al cual va a llegar a hacer hacer llegar sus productos y servicios, claro, lo que oferte dentro de la red. Entonces es importantísimo conocer qué hábitos, qué consumos hacemos, cuáles son las principales aplicaciones, medios o redes sociales que son un campo de cultivo para este tipo de emprendimiento e innovación. En un estudio reciente de la MIPSI, pues establece que las redes sociales son la principal fuente de acceso y actividad en línea por parte de nuestra sociedad. Claro. Está incluso por encima de enviar y recibir correos electrónicos. Los fines de ocio, recibir mensajes instantáneos, búsqueda de información, ver películas vía streaming, escuchar música, comprar música en internet, hacer llamadas vía red, como las aplicaciones que conocemos, jugar en línea, comprar productos, vender productos y servicios en línea, buscar empleo en línea, etc. Entonces vemos que todo este fenómeno nos lleva a determinar que ya hay un nuevo ecosistema digital y que se conoce como el comercio electrónico. Nuevo en el sentido de que se está haciendo llegar a los emprendedores, pequeños y medianos empresarios. Como tú mejor que nadie lo sabe, cómo era el comercio electrónico. Se decía Mercado Libre, conocía claro, algunas plataformas gigantescas que eran entendidas como un comercio electrónico. Hoy vemos que está implicada la banca a través de internet, etc. Claro. Entonces, este nicho y estos modelos de negocio que también se conocen como startups, ofertar y vender productos por medios tecnológicos a través de internet, pues facilita mucho el crecimiento de las pymes y puede ser un factor importante que detonen un impulso para su crecimiento y desarrollo. Pues las pymes, en el último estudio que leí, representaban el 51% del Producto Interno Bruto, lo que aportaban las pymes para este fin. Entonces podemos decir que es muy importante para las pymes tener una vida digital, claro, y un ambiente digital, pero no debe ser deliberado. Hay aspectos legales que cuidar y que somos los que vamos a tratar hoy. Efectivamente, dentro de estos aspectos legales, creo que me llamó mucho la atención, que es un tip muy bueno que les estás dando a nuestros televidentes. Normalmente las empresas en su tipo de manejo de bases de datos todavía están muy enfocados a mandar correos electrónicos con publicidad de sus empresas. Bueno, pues acabamos de leer que el último estudio de una asociación seria en estos aspectos, pues nos indica que ya no es por medio de correos electrónicos como más se llega o más efectividad se tiene para poder realizar la venta o comercializar algún producto. Estamos hablando que se están utilizando las redes sociales. También nos platicaba el licenciado sobre el comercio electrónico, cómo se está llevando a cabo. Y en México ahorita podemos entender que manejamos el comercio electrónico desde que utilizamos una plataforma, una computadora para subir nuestros productos. Como bien nos explicaba, en sus inicios fue Mercado Libre, ahora bien lo podemos hacer de manera personal con nuestro propio blog o por medio de las redes sociales como Facebook, como Twitter, etc. Hasta el mismo LinkedIn, que aunque es una red especializada para profesionales de empleo, pues en un momento permite comerciar, ofrecer productos, ¿no? o servicios. De ahí la importancia de que cuando nosotros queremos entrar en este entorno digital, no es únicamente ya puse la página de internet y ya tengo mi computadora y voy a subir mis productos, sino que estos tienen que ir regulados, tienen que verse ciertos aspectos legales para que nosotros no tengamos problemas en un futuro y utilicemos estas herramientas a nuestro favor y no en contra, como en un momento dado puede llegarse a dar si no estamos conscientes de los peligros, las amenazas y lo que puede suceder en caso de que no tomemos en cuenta esos aspectos legales. Disculpa la interrupción. No, al contrario, me parece muy atinada tu observación y tu comentario, en virtud de que el comercio electrónico, si bien puede ser un parteaguas para el crecimiento de una empresa, también presenta algunas desventajas que podemos evitar si llevamos a cabo un mecanismo. ¿Cuáles son estas desventajas? Pues la primera es que debemos cambiar la percepción de que ya no es necesario el conocimiento físico, pero al no ser necesario debemos otorgar seguridad a los usuarios
de que lo que está viendo y lo que está interactuando son los verdaderos productos que les vamos a hacer llegar. Otro es la inexistencia o la deficiencia para un sistema de quejas. Son una de las principales causas por las cuales la gente muchas veces no llega a cerrar una operación a través de Internet. Entonces debemos otorgar seguridad respecto a este sistema de quejas y de desventajas y buscar la satisfacción del consumidor. Otra es el establecimiento de, bueno, si este producto me sale mal, ¿qué voy a hacer? Entonces establecer un sistema de garantías eficiente respecto a poder canalizar. Esto nos va a crear fidelidad y por otra parte reputación, que es muy importante para Internet. Entonces, también la vulnerabilidad y la seguridad jurídica de nuestras plataformas. Debemos de tomar en cuenta que si bien nada es 100% seguro, sí podemos establecer ciertos mecanismos que nos van a permitir desarrollar nuestra actividad comercial digital de manera sana. Entonces, a grosso modo esas serían las desventajas. Y en particular, ¿qué aspectos legales podríamos considerar en Internet? Bueno, pues uno de ellos es tu disciplina, Mario, el uso y el tratamiento de datos personales. Que en estos, pues yo sí me gustaría que nos dieras una referencia de cómo pudiera ser una pyme para este tratamiento y protección de los datos personales de sus clientes consumidores o potenciales consumidores, ¿no? Claro, de hecho, estás muy atinado a tu comentario, mi querido Joaquín, porque bueno, al día del comercio electrónico, ¿cuál es el principal motor del comercio electrónico? Tiene dos, o yo los he considerado como dos, nomás hay aparte quien te dice la teoría que son 10, 20, yo creo que son dos. El Internet en sí, que tenemos acceso todos a este medio de comunicación, y los datos personales. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a generar únicamente comercio electrónico si es que contamos con datos personales. Si no contamos con un dato personal de nuestro cliente, de nuestro proveedor, del futuro cliente, del prospecto de cliente, pues no va a haber entonces comercio electrónico, porque recordemos que el comercio pues es una relación entre dos personas para comercializar, vender, ofrecer algún producto. ¿Y cuál es la información? Yo si quiero ponerme en contacto con una empresa para que me cotice, mínimo ahora lo que me están solicitando una empresa en comercio electrónico pues es su correo electrónico, ¿no? Como mínimo. Como mínimo, porque entre otras cosas, pues ya también le piden a uno el nombre, tienen cookies que recolectan información, etcétera. Entonces, sin esta información, sin el correo electrónico, el nombre de la persona, pues no se puede generar comercio electrónico. Ahora, ya tenemos nosotros el nombre de la persona o el correo al que le vamos a hacer llegar la información, pues tenemos que tomar en cuenta que este es un dato personal. ¿Qué es un dato personal? Los datos personales son aquellos que nos identifican, nos hacen identificables. Un dato personal puede ser el nombre, el correo electrónico de una persona, su RFC, en fin. Y también existen datos personales sensibles que son tratados de diferente manera. Un dato personal sensible son los datos personales que afectan la esfera más íntima del titular o que lo pueden llegar a poner en riesgo. Ahí estamos hablando de su cuenta bancaria, de su número de tarjeta de crédito, que se utiliza mucho en comercio electrónico. Voy a poner ejemplos que vayan de acuerdo a mano, que nosotros solicitamos los datos financieros de la persona, números de cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros cuando vamos a comprar por comercio electrónico, le solicitamos a una persona, de acuerdo al medio de pago electrónico que manejemos, que ya eso nos hará el favor de ver más adelante, pues solicitamos mínimo el número de tarjeta de crédito y los datos de la misma. Entonces estamos entregando un dato personal sensible porque no sabemos, a fin de cuentas, como clientes, si efectivamente le van a dar un buen manejo de información a la que le estamos poniendo. Entonces, para dar certidumbre, para dar claridad, pero sobre todo para cumplir con lo que nos solicita la ley, es necesario cumplir una serie de lineamientos legales, entre los que se encuentran cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que esta nos obliga, porque es una ley como tal y una autoridad, a cumplir con ciertos parámetros mínimos de protección. Okay. Dentro de estos parámetros están los llamados derechos ARCO. ¿Qué es los derechos ARCO? Cuando generamos comercio electrónico, y por ejemplo una persona no me compró, entre muchos ejemplos, le coticé y me mandó su número de teléfono, su correo electrónico y su nombre. Ya no me compró. Bueno, yo esa información tengo obligación de eliminarla pasado un tiempo de acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Pero ¿qué es lo que sucede? No lo hago. Esta persona puede exigir por medio de los derechos ARCO, y yo te estoy exigiendo que hagas la cancelación de la información que te di. Entonces, o otra situación, nos dan los datos para que les coticemos.
Y resulta que mi hermano abrió otro negocio en internet. Y oye, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar los datos de este cliente, este prospecto. A lo mejor a ti sí te compra. Pues no, estamos cometiendo un ilícito porque estamos dando un tratamiento distinto al que nos dieron los datos. Pero todo esto nos lo marca la Ley Federal de Protección de Datos. Y nada más es como comentario de ver la importancia de cuidar los datos personales de nuestros clientes. Porque hoy en día no hay una empresa sin datos personales, es una empresa que no va a tener éxito jamás, porque las empresas viven de los datos personales que les dan los clientes y más en el ambiente electrónico en el que vivimos hoy en día. Perdón si me alargué un poquito. No, está muy bien. Y en términos concretos, ¿qué le recomendarías a un emprendedor o a alguien que tiene un pequeño o mediano negocio? Bueno, antes que nada, tienen que tomar en cuenta que es muy importante que deben cuidar los datos personales que se les entreguen. Los datos personales, el tratamiento de los datos personales es cualquier uso, divulgación o almacenamiento. Ojo, almacenamiento. Al hablar de tratamiento de datos personales, ya estamos hablando de que estamos regulados ante la autoridad. Aunque únicamente los almacenemos, no los estemos utilizando. Entonces es necesario echar una revisada a la Ley Federal de Protección de Datos Personales y cumplir con lo establecido, con lo mínimo, que es tener un aviso de privacidad en el cual podamos ejercer los derechos ARCO y cumplir con los principios que nos dice la ley, que están establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, con los cuales nosotros, con esos parámetros mínimos, no solamente se trata de cumplir con muchos aspectos legales que nos está exigiendo la autoridad. Se trata que si nosotros cumplimos con estos parámetros mínimos, le vamos a dar más seguridad a la persona que está visitando nuestro portal, les vamos a dar certidumbre y va a generar confianza a esa empresa. Con lo que si cumple con estas políticas de privacidad, podemos estar del otro lado. Entonces ya no lo debemos ver como una obligación que tiene que hacer la empresa, una carga más, no. Lo debemos ver como emprendedores pymes, como un área de oportunidad, que si nosotros cumplimos con los parámetros mínimos que exige la ley, podemos ser una empresa seria, la cual seguramente va a tener confianza y va a llegar a tener éxito en el lado de la certidumbre que le va a dar a sus clientes. Perfecto, con eso queda cubierto un aspecto importante legal de las pymes en Internet, que es el tratamiento de datos personales. Otro tema importante es el uso de los cookies y la publicidad digital. El cookie no es otra cosa que un pequeño archivo que se instala dentro del ordenador del usuario o del visitante de una página con el fin de instalarse y realizar un seguimiento sobre el comportamiento de navegación y digital de la persona en la que se instala. Entonces estas cookies pueden ser usadas de manera legal, no están prohibidas, pero sí se imponen ciertos requisitos. Y así como las cookies hay otro tipo de publicidad digital como el mailing, la creación de contenidos, las aplicaciones, el uso de redes sociales. Todos estos aspectos deben cuidarse porque al final tiene consecuencias legales, ¿no? El uso de cookies y webbeacons, que son imágenes, a diferencia de los archivos, es lo que lo distingue de los archivos. Precisamente se requiere avisarle al usuario que vamos a utilizarlo, que nos otorgue su consentimiento y tener un aviso de privacidad. Este aviso de privacidad, en manera sintética, Mario, explícanos en qué consiste para un emprendedor en el ambiente digital. Claro, mira, un aviso de privacidad es la parte, yo creo, más importante que debe tener una empresa cuando debe iniciar un negocio, un comercio electrónico, pero no solamente el hecho de tenerlo, sino de cumplirlo. Pero vamos a ver un poco de partes. ¿Qué significa el aviso de privacidad? El aviso de privacidad es un documento físico o electrónico que vamos a poner a disposición de los clientes, el cual debe contener el nombre o razón social de la empresa, de preferencia el nombre comercial para que sea identificable también, aunado, la dirección y el número de teléfono y correo electrónico para que puedan ser localizables. Este aviso de privacidad va a informar qué datos personales se les están solicitando a las personas que visitan nuestra página. También se les va a informar qué finalidad se les van a dar estos datos. Existen dos tipos de finalidades, las finalidades primarias y las finalidades secundarias. La finalidad primaria es la que da la razón de la existencia, la razón jurídica. Esto es, si nosotros vamos a comprar a lo mejor un auto, pues bueno, únicamente la finalidad para la que doy los datos es únicamente para comprar el auto y lo que esto conlleve. Sin embargo, existen también las secundarias para los cuales, bueno, aparte de comprar el auto, nos permites que nosotros te vamos a enviar información, te vamos a ofrecer nuevos autos, te vamos a mantener informados. Nosotros tenemos la posibilidad de oponernos
a que nos manden o no esta información. Desde un principio o posteriormente, si después aceptamos, podemos nosotros ejercer un derecho arco para que de oponernos a que se traten nuestros datos. Entonces estamos viendo que la finalidad primaria es la que va a dar la relación jurídica. La finalidad nosotros no podemos oponernos a ella, porque es la que da origen a la relación jurídica. Sin embargo, en cualquier momento podemos ejercer nuestros derechos arco y solicitar que estas finalidades secundarias se sigan ejerciendo. Perdóname que te interrumpa. Claro. ¿Cómo qué primaria, esta autorización primaria le sugerirías a nuestros amigos que incluyan en su aviso de privacidad? De entrada... Finalidad primaria, perdón. Sí, depende, porque mira, tenemos 3 tipos de avisos de privacidad. Tenemos el aviso de privacidad integral, el simplificado y el corto. El que está en internet por lo regular, pues en su mayoría de las veces, pues no, yo recomiendo que no sea el integral, porque muchas de las veces solicitamos datos personales sensibles, y los datos personales sensibles, pues sí se recomienda que haya alguna manifestación hológrafa de que se dio el consentimiento o autógrafa para poderlos otorgar o determinar. Entonces, recomendamos para las finalidades primarias que, digamos, en una página de internet, hablando de comercio electrónico, que es el tema del día de hoy, pues que sea únicamente para devolverles finalidad primaria, para contactarlos, estar en contacto con ustedes, dar seguimiento a la solicitud que están realizando. No olvidando que únicamente si se hace alguna venta en internet. Esto es, si vamos nosotros a comprar un televisor, digámoslo así, algo un poquito más pyme, ¿no? Algo más aterrizado, pues necesito los datos personales para finalidades primarias para facturar. Por ejemplo, el RFC, el nombre, la dirección, el correo electrónico. Y qué bueno que lo dices, una pequeña pausa. También las pymes que hacen negocios en internet deben observar y cumplir con las leyes y las disposiciones fiscales. El hecho de que hagan sus negocios en internet no los excluye de esta obligación. Claro. Entonces es importante, ya vimos, protección de datos personales, uso de cookies y publicidad digital, aviso de privacidad y disposiciones fiscales. Perdón, amigo, pero creí importante decirlo. No, es muy importante. Lo que acabas de decir nunca está de sobra. Son cuestiones esenciales para la subsistencia de una pyme en el ambiente digital del internet, sobre todo para un emprendedor, ¿no? En estos casos. Ahora, se dan los datos para la facturación, para el RFC. Bueno, pues es una finalidad primaria que tengo para yo poderte facturar, ¿sí? Y podemos poner, ahora vamos al otro lado, si me lo permites, a una finalidad secundaria. Finalidad secundaria, y aparte le vamos a estar enviando su correo electrónico, avisos de nuestras promociones de las nuevas televisiones y los descuentos que pueden haber. A ver, yo en el momento, vamos a poner 2 opuestos. En el momento acepto el aviso de privacidad. El aviso de privacidad tiene una casilla, que por cierto las casillas no tienen que estar premarcadas, esto es muy importante, en el cual yo digo si acepto o no acepto los términos del aviso de privacidad. Ya una vez que los acepté, dice, bueno, ¿sabes qué? Pero yo no quiero que me estén mandando información. Ok, pues entonces me pongo en contacto y hago valer mi derecho arco, ¿no? Para que cancelación, oposición, dependiendo del tipo que se vaya a manejar en el momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos derecho a que nuestra finalidad secundaria pues no se lleven a cabo cuando nosotros así lo indiquemos. Sin embargo, la finalidad primaria, nosotros no podemos evitar que le den tratamiento a nuestro RFC, a nuestra acción, porque entonces no se puede facturar y entonces no va a haber una relación jurídica. Sí, exactamente. Esto, hablando en los términos únicamente entre particulares, porque tenemos que recordar que también están los términos que marca la autoridad. Nosotros decimos, ok, no podemos eliminar tu información, pero la vamos a tener a lo mejor almacenada porque la ley me exige, por ejemplo, que esté 5 años almacenada, 6 años, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos datos, porque también si no cualquier persona que llame, oye, quiero cancelar mis datos personales que te di, no, un momento, no puedes cancelar porque me está a mí, por el SAT, por ejemplo, una autoridad fiscal, me está ordenando que debo tener mis archivos porque en caso de revisión si no lo tengo. Entonces, hay que tomar en consideración, hay que conocer la Ley Federal de Protección de Datos Personales. De hecho, yo les propongo que si tienen dudas en estos temas de protección y los demás que nos están comentando Joaquín Elizalde, se pongan en contacto con nosotros a los teléfonos y a los correos de Data Protección, donde con gusto les podemos dar una pequeña asesoría sobre estos temas y puedan cumplir ustedes con los estándares mínimos que marca la ley, sobre todo en materia de protección de datos, ¿sí? Para el comercio electrónico o cualquier otra duda que tengan en el comercio electrónico en el ambiente digital.
Bueno, creo que me alargué un poquito, amigo. No, está muy bien, es la idea, que se quede claro estos temas. Otro aspecto legal que debemos cuidar para nuestro es la compra del nombre de dominio. Muchas veces contratamos a un diseñador web o alguna empresa que nos vende el dominio, el hosting, etcétera, pero resulta que cuando ya no prescindimos de sus servicios, pues no somos dueños de nada a pesar de haber cubierto el pago. Entonces es bien importante comprar directamente con un proveedor de este tipo de nombres de dominio de manera directa, un registro para que el nombre de dominio quede a nuestra disposición. ¿Podría poner un ejemplo de los temas que nos han pasado en esta situación de nombre de dominio? Claro. Permíteme, disculpa, ya sé que me alargué un poco, amigo. Bien, esto que acaba de comentar el señor Joaquín Elizalde, pues es básico, porque es muy común que en las pymes contratamos a un ingeniero en sistemas, que es el que se va a encargar de los sistemas, y va y registra el nombre de dominio. No sabemos si va a ser con un tercero, si recomendamos siempre que sea directamente, que no haya terceros de por medio. ¿Por qué? Porque el ingeniero en sí, recordemos que si va a sacar el nombre de dominio va a quedar a su nombre, no va a quedar a nombre de la empresa porque le piden su identificación oficial, el IFE. Ahí ya tenemos alerta amarilla, porque en caso de que tengamos alguna desaveniencia posteriormente con el laboral y se vaya, pues resulta que él se puede llevar el nombre de dominio porque él es el dueño del nombre de dominio. O sea, ahí se recomiendan ciertos aspectos legales que veremos en otros programas más adelante, yo creo. El otro es de que los nombres de dominio, si los manejamos por medio de un tercero, sucede exactamente igual. Si tenemos alguna desaveniencia, nuestra tarjeta de crédito no pasó o ya no queremos renovar con ellos, queremos con otros, pues resulta que los terceros son los realmente dueños del nombre de dominio y podemos entrar en una disputa. Entonces, no podemos arriesgar el nombre de nuestra marca, sobre todo en el aspecto del comercio electrónico. Lo único que tenemos al principio pues, es nuestra marca y el nombre de dominio. Es lo más importante que lo debe contar. ¿Estás de acuerdo, Cristian? Sí, junto a los nombres de dominio has dado en el clavo. Las marcas, que son derechos de propiedad industrial exclusivos. Si yo tengo el registro de mi marca, junto con el nombre de dominio, pues voy complementando mi sistema de protección de mi negocio. Recuerden que las marcas es lo que representa el producto, la calidad, la confianza del consumidor que depositamos en él. Pero solo puedo usarla exclusivamente yo si yo obtengo el título ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Ese por un lado. Y por el otro también, para evitar invadir derechos de terceros que se pueden convertir en una contingencia legal no prevista, y por la severidad de las infracciones, de las prohibiciones de uso que impone la autoridad, pueden terminar con un negocio en internet. Entonces, muy importante obtener nuestro registro de marca para los productos y servicios que vamos a identificar con ella, tanto por un sistema de protección como para no invadir un derecho de un tercero. Junto con la propiedad industrial, las marcas, el nombre de dominio, la protección de datos personales, el cumplimiento a disposiciones fiscales, tenemos los derechos de autor. Si los derechos de autor tenemos una obra o tenemos un contenido web que nosotros creamos, que es muy dinámico, que es muy ejemplificativo de nuestra actividad, pues puede constituir una obra literaria que es susceptible de protegerse. Ya en otro programa platicamos, que se lo recomendamos, la protección de la página y del contenido web. También pueden verlo para que profundicen en estos temas. Además, las pymes deben de tener un sistema para el cobro y pago de sus productos y servicios. Entonces recomendamos contratar un sistema de transacciones seguras, ¿no? Claro. Si no es posible realizar depósitos a través de manera directa con nuestros clientes, pues un sistema de transacciones seguras nos va a otorgar tanto a nosotros de recibir el pago, como al cliente de saber que le está pagando a través de una empresa que ya estoy dentro de los estándares de seguridad comercialmente más reconocidos. Y entonces nuestra reputación, nuestro prestigio y cualquier acto fraudulento pues va a tener ese filtro que va a ser muy bueno para una pyme evitarse un conflicto legal en este tipo de transacciones seguras. Sobre todo actualmente que el robo de identidad está a la orden del día. Entonces, contratar un sistema de transacciones seguras para recibir y realizar pagos es lo más recomendable. Otro tipo de normatividad que debemos observar es en relación a los contratos. ¿Qué contrato voy a celebrar? Si voy a contratar un diseñador web,
si voy a contratar un hosting, si voy a vender software o alguna aplicación voy a otorgar licencias de uso, o si solo voy a vender productos físicos, que las políticas que voy a establecer de términos y condiciones de entrega, fecha, garantías, ya lo dije al principio también, un sistema de quejas, porque nuestra reputación en Internet es muy importante. También debemos observar reglas relativas a la normatividad de redes sociales. Si nosotros pensamos promocionar nuestros productos y nuestros servicios, debemos conocer los términos y condiciones y las políticas de uso de cada red social, porque son muy diferentes. Entonces, generalmente cuando se trata para fines comerciales debemos realizar un pago a la red social por determinada campaña que vayamos a desplegar en nuestra fanpage, ¿no? O claro, fanpage. sí. Entonces esto es muy importante que tomemos en cuenta. Otro de la normatividad es la relativa a los juegos y sorteos que vayamos a realizar. Entonces, todo lo relacionado con rifas, sorteos, concursos, etcétera, debemos observar la normatividad aplicable para ese tipo de circunstancias. No están prohibidas en la red, pero sí tienen su propia normatividad. Entonces, y llegamos a un punto importante que es la protección del consumidor. Pero si gustas, mandamos un corte y regresamos con este tema que es muy importante para el emprendimiento digital. Claro, nos alargamos porque está muy interesante, por lo que estoy viendo, disculpen amigos, está muy interesante el programa y de los más importantes que hemos tenido, porque este es el ambiente y la subsistencia de las pymes en el comercio electrónico en nuestros días. Si nos permiten, vamos a un corte y regresamos en un momento, no se vayan. Capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit,
científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Muy bien, amigos, continuamos aquí con el programa Abogados al Día, Data Protección, con el tema visión legal de las pymes en Internet. Y bueno, cortamos de manera muy rápida porque la verdad es que nos estamos ampliando en un tema tan interesante, pero continuamos. Si gustas continuar, mi estimado Joaquín. No, gracias, Mario. Gracias. Sí, nos quedamos en el tema de protección al consumidor. Así es. Nosotros, como emprendedores o como pymes, al realizar nuestra actividad no estamos exentos, por muy digital que sea la normatividad que protege al consumidor. Entonces debemos cumplir con las disposiciones relativas, entre ellas la Ley Federal de Protección al Consumidor. Claro. Recordemos que esta normatividad pues, es protectora del consumidor, como su nombre lo indica, y lo que se traduce en que la publicidad que despleguemos y los servicios como proveedores o productos que ofertemos pues, son objeto de una estricta normatividad y que se imponen un cúmulo de obligaciones a nosotros como proveedores de un servicio o vendedores de un producto, y estamos en constante verificación por parte de la autoridad que en nuestro país es la Procuraduría Federal del Consumidor. Ella se va a encargar de vigilar el cumplimiento que demos a las normas dentro de la red. Evidentemente, esta actividad la realizan de manera sistemática. Hay un departamento especial que vigila la publicidad que se genera dentro de Internet. Entonces llevan a cabo sus procesos de verificación, tanto físicos a los establecimientos como a través de los medios digitales. En este sentido, ¿qué es lo que se prepondera en la Ley Federal de Protección al Consumidor? Pues son los derechos del consumidor, que son estrictamente 7 derechos, ¿no? Uno es el derecho a la información, es decir, el consumidor debe saber la calidad, cantidad y características especiales del producto que piensa adquirir. ¿Esto por qué? Porque también tiene un derecho a elegir. Entonces, si nosotros le damos la información necesaria para que el consumidor pueda adquirir el producto, estamos haciendo también efectivo su derecho a la elección de comprar o de adquirirlo o no adquirir el producto. Que es un poco al tip que marcábamos en un principio, el de no tener casillas prellenadas para elegir algún tipo de producto o para intervenir entre la elección de un consumidor ante el producto, ¿no? Ya que esto está marcado en la Ley Federal del Consumidor y puede repercutir en un problema legal muy grave, en dado caso que no cumplan con estos lineamientos. Exactamente. Otro derecho del consumidor es el derecho a la protección. O sea, la autoridad tiene la obligación de velar por los derechos del consumidor y el de acudir a las instancias correspondientes a efecto de que si algún producto, algún servicio no cumplió con lo ofertado dentro de nuestra publicidad, pues tiene derecho a que la autoridad le proteja. Por eso nos llegan las quejas, incluso que ya son vía electrónica, de los consumidores que no están satisfechos con un producto o servicio. Siempre va a haber la posibilidad de negociar y conciliar a través del procedimiento que se sigue ante la propia Profeco. Otro derecho que tienen los consumidores es el derecho a la compensación. Es decir, si un producto o un servicio no cumplió con sus expectativas de calidad y necesidades por los cuales lo adquirió y nos es devuelto por alguna falla o por alguna desperfecto imputable al proveedor, entonces él tiene derecho a recibir el reembolso de su dinero, un producto que sí satisfaga sus necesidades, además de un porcentaje de compensación por el malestar que se le haya causado al consumidor. Es un derecho reconocido por la ley, entonces también debemos tener cuidado de cumplir y de lo que vamos a ofertar y a publicitar corresponda realmente a lo que el consumidor piensa adquirir. De hecho, me gustaría, si me puedes agregar un poquito a este tema exactamente que acabas de comentar. Nos hemos encontrado con situaciones en comercio electrónico de se envía el producto en muy buenas condiciones,
Pero es importante también elegir el tipo de paquetería y cómo se va a hacer el ordenamiento, si va a ser vía electrónica para poder elegir un adecuado proveedor de mensajería para entregar los productos. Porque nuestra labor como pymes no termina únicamente cuando se vende el producto y se manda en buen estado, como bien nos acaba de explicar el licenciado Joaquín. Es importante que también veamos por el traslado del mismo, porque los responsables también en el traslado no es el tercero, no es una estafeta, no es DHL, no es UPS, no. El responsable del producto siempre va a seguir siendo la persona que lo está vendiendo, la persona que lo está ofertando a través de las plataformas de comercio electrónico. Perdona, es que ya no te preocupes, es muy importante eso que dices, porque luego en un ánimo de pensar que nuestro papel o nuestra responsabilidad termina cuando enviamos el producto, no, es hasta que llega a las manos del consumidor y él se encuentra satisfecho con la compra que realizó. Otro derecho es el derecho a no ser discriminado. Nosotros no podemos establecer políticas de si vendo o no vendo a determinadas personas con características físicas, étnicas, de religión, preferencia sexual, política, etcétera. No podemos hacer actos de discriminación, y en nuestra página web todas estas malas prácticas deben ser eliminadas, o de lo contrario seremos sancionados, ¿no? por la autoridad correspondiente. Otro derecho del consumidor es el derecho a la seguridad y calidad de los productos. Debemos establecer un sistema de garantías para que en caso de desperfecto del producto o del servicio, veamos las condiciones en que va a operar esa garantía y veamos las restricciones que tiene. Indudablemente, pues debemos otorgar la mayor seguridad al consumidor para que en un momento dado él pueda hacer efectiva esta garantía. Bueno, y con este marco legal de protección al consumidor, pues llegamos ya al punto en donde podemos sacar ciertas conclusiones. Las pymes deben contar con su plataforma, incorporarse a redes sociales, respetar la normatividad fiscal, respetar los datos personales, respetar la propiedad industrial, entre ellos las marcas de otros, registrarlas para estar protegidos ellos mismos, respetar los derechos autorales, proteger su página web, respetar las disposiciones fiscales, crear unas políticas de términos y condiciones, respetar e implementar un sistema para el cobro y recepción de pagos, y también adquirir su nombre de dominio, y el uso de cookies y publicidad digital es legal en tanto cumplamos con los requisitos que ya platicamos para este tipo de normas. Y finalmente, contemplar la normatividad relacionada con las rifas, juegos y sorteos que concursos, incluso que pretendamos realizar a través de nuestra actividad comercial en Internet. No sé si tengas algún comentario adicional. Sí lo tengo. Lo que acaba de comentar el licenciado Joaquín Elizalde, de las conclusiones, les acaba de abrir la puerta a los requerimientos con los que se deben cumplir. Es en sí los aspectos legales del Internet. Tómenlo en cuenta, van a poder ver el programa nuevamente en YouTube, van a poder verlo en repetidas ocasiones. Todos estos tips, todos estos aspectos legales que sobre todo al final les acaba de mencionar, pues es la conclusión de lo que vemos durante el programa y es lo que se debe cumplir. No podemos omitir uno solo, porque uno solo que omitamos estamos en riesgo de la empresa que estamos creando emprendimiento o de la empresa que estamos trasladando del comercio formal, normal, tradicional, al comercio electrónico. Yo creo que la parte más importante es decir todo el programa, porque les hemos explicado paso a paso de cada uno de estos puntos. Entonces les sugerimos cumplir con cada uno de ellos para tener buena reputación y lograr una empresa exitosa en el aspecto legal. Y pues bueno, sería todo. Te agradezco muchísimo, excelentes aportaciones, mi querido coconductor, socio del programa también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Mario. Un placer siempre compartir aquí con nuestros amigos esta hora que tenemos por semana. Si tienen algún tema en específico que gusten que tratemos, háganoslo llegar a nuestro correo, que es mariogomez@dataproteccion.com.mx o también contacto@dataproteccion.com.mx, donde con gusto los atenderemos. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima, muchas gracias.